creo que ya llegó ahí el secuestrador de mi gallo tempranero y lo saludamos, Vicente, porque está Jaime Hernández, que además tú sabes, es un tipo, fíjate, te lo voy a decir porque ayer, bueno, lo escucho todos los días, pero ayer lo escuché con mucho cuidado y platicaba en la noche. Jaime es extraordinario para convivir con el auditorio, sabe cuándo hacerlos reír, además de la seriedad que tiene, el único corresponsal de guerra que hemos tenido en este país, hay que reconocerlo. Es un tipo que es extraordinario en las comunicaciones, pero además, fíjate, él dice, se impresiona por la memoria que tengo, pero al mismo tiempo, él es como una orquesta. Lo he visto leyendo 3 o 4 periódicos, claro, ciertas notas que él ya conoce, pero al mismo tiempo, y lo mismo te habla de la devaluación del dólar o la revaluación del peso o de la bolsa, que lo mismo te habla de cosas políticas. Así que buenos días, Jaime. Vicente, ya te gané la presentación, pero sabía que ya había llegado Jaime Hernández por allí. Ya, no, pues con esa presentación déjame nada más agregar que es un periodista también de larga trayectoria, con décadas de experiencia como corresponsal de guerra, como corresponsal mexicano en el extranjero, el papá de los pollitos para que aprenda López Dóriga y Loret de eso de reportar desde zonas de guerra, y que es fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, y que me está diciendo, momento, mi chavo. Perdón, maestro, dígame usted. Quiero derecho de réplica. No, es que yo no soy secuestrador de gallos. El pinche Brian llegó por voluntad propia buscando refugio político aquí. El Brian, yo no lo secuestré. Por cierto, les voy a leer, no estoy mintiendo. Ayer me llegó un mensaje de un amigo que se identifica con don Benjamín. Fíjense bien lo que me dice don Benjamín. Dice, don Jaime, buenas tardes. Me es inevitable escucharle que tiene un gallo y es escandaloso. Ignoro qué tipo de gallo sea. Deduzco que sea un gallo blanco, por lo regular son muy escandalosos, sobre todo si ven mucha luz, y son muy cínicos y peleoneros. Así que su perro tendrá rival. De comer le aconsejo, le dé maíz quebrado, también hay alimento para pollo, o en un caso extremo, muele una tortilla con las manos y déjeselo en algún lugar fresquito y agua aparte. Ya la gente se ha solidarizado con Brian, me están enviando consejos de cómo conseguir que sobreviva el Brian. Así es que yo no secuestré al gallo Brian, él vino por voluntad propia. Oigan, a ver, hay muchos temas y siempre hay que reconocer que el buen Jaime maneja un humor muy fino. Y don Paco Cruz, qué sabrosas dicen que se te escuchan las mentadas de madre. Ah, o sea, si las dice Vicente Serrano es pinche vulgar, cierra tu canal, cabrón, ya, pasaste de moda. Si las dice Paco, qué bonitas se le escuchan las mentadas a Paquito Cruz. A Paquito, además, Paquito Cruz. Bueno, ya no voy a quejarme, total, ya no voy a quejarme. Mi querido Jaime, a ver, ¿por dónde entramos? ¿Qué tema propones? Porque al rato voy con el Don Neto, porque ahora sí le interesa a Estados Unidos. Paco quiere abordarlo. Tú propon tema para entrarle antes de la mañanera. Pues supongo que ya hablaron de lo del agua, ¿no? Pues es que está de locura, ¿no? Donald Trump Sí. nos debe México, nos ha robado agua, aranceles o sanciones. Pues sí, pero también le puso un estate quieto a la presidenta y ya Donald Trump diciendo, es muy elegante, gran mujer. Ande, güey. Mi querido Jaime, te escucho. Sí, y fíjate que este problema de Donald Trump cada hora cambia de respuesta, y eso la mayoría de los analistas consideran señalar que esta volatilidad, esta posición tan errática, tan errabunda,
que no lleva a ningún lado, que desconcierta a todo el mundo, es lo que está dando al traste al índice de confianza del consumidor, a la confianza de los inversionistas en Estados Unidos. La gente se está pensando muy mucho cómo invertir. Y además mentiroso porque ayer mismo decía que ya cerraron 3 plantas de producción de automóviles en México, cosa que no es cierta. O sea, y ahora metiendo con el tema del agua de forma inesperada, porque su amigo Ted Cruz, que las próximas elecciones en Texas, en las de medio término, quiere aupar sus posibilidades y claro, defendiendo la causa de los granjeros tejanos, sabe Donald Trump que le va a ayudar a su amigo Ted Cruz, ¿no? Entonces, realmente esto ya no uno no sabe a qué atenerse con Donald Trump, es un personaje que no tiene palabra. Dejen ustedes de lado que no tiene honor. Pero esta mañana todos también amanecíamos con el aumento de China del 125% de los aranceles. Y apenas ayer comentábamos, queridos amigos, que las máximas autoridades de ese país se iban a reunir para aprobar un estímulo a la vivienda, a bienes de consumo y a lo que es la inversión en materia de desarrollo tecnológico. Pues hoy nos enteramos que ya también habían decidido el aumento del 125%, lo cual hace imposibles ya prácticamente las importaciones de China a Estados Unidos. Y mucha gente, muchos de ellos votantes de Donald Trump se van a ver jodidos, ¿no? Entonces, yo creo que con esta situación, China demuestra que está decidida a llegar hasta el final en este duelo, que por cierto, el desafío no lo lanzó China, lo lanzó Estados Unidos, a pesar de que ya le habían dicho sus asesores que esto no valía la pena, que esto era contraproducente, que esto posiblemente iba a terminar lapidando su presidencia. Así es que 125%, vamos a ver el impacto que tiene en todo el mundo. Ayer hablábamos con mi querido Paco de cómo China está construyendo más plantas de producción de automóviles eléctricos. Para que se den cuenta, una fábrica, la nueva, que va a fabricar BYD, esta marca de automóviles, es del tamaño de San Francisco, la planta. Es impresionante lo que están haciendo. Y con esto demuestran los chinos que están preparados para lo que siga. Y evidentemente, pues esto ya vuelve a someter el caguengue en los mercados bursátiles. Todo el mundo se pregunta qué va a pasar con los bonos del tesoro. Todo el mundo se pregunta qué va a pasar con toda la gente que estaba conectada a la economía china, a las importaciones. Y ya muchos apuestan que posiblemente estamos en la antesala de lo que sería un brutal desacoplamiento de las economías chinas y estadounidenses, de la que tanto depende Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que China solo depende en un 15% de las importaciones de Estados Unidos, queridos amigos. A ver, nada más quiero decir que andan muy alebrestadas las redes sociales, ¿eh? Y hay que también bajarle un poquito al ambiente. No solamente el Chueco de Constanzo pidiendo que nos quiten la visa o el pasaporte o no sé, a los propagandistas del régimen, como nos llama él. Hay una cuenta Vianey o Vianeycita que antes estaba del lado de la 4T y después se volteó, algo así me han dicho, pero escribió: yo solo le pido a Dios que dentro de los muertos que hay a diario en México, por lo menos uno sea Chairo. Amén. Calmados, calmados con ese lenguaje violento. Y también le pido serenidad a los periodistas como Azucena Oresti, que publiquen en el Universal, así sin decirlo, pero con hechos concretos, mucho presupuesto y sin argucias, se confirma que López Obrador mintió de forma enfermiza, aunque los programas sociales hayan sido sus salvavidas. ¿Siguen con López Obrador? ¿En serio? Eh, bueno, no voy muy lejos. Es que está demencial.
Ramón Alberto Garza, el creador de Reporte Índigo, salió con Alarraqui y dice que la Corte Internacional por AMLO. Antes de escucharlo, quiero decirle que identifico otra campañita que creo que lleva como objetivo manchar el legado de López Obrador, manchar a la figura central que fue, es y seguirá siendo, por palabras de la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, AMLO. Escuche, por favor. El tema escaló ya a Naciones Unidas, porque el tema ya está en la Corte Penal Internacional como un asunto de desaparición y muerte de ciudadanos comunes y corrientes por asuntos de índole político o criminal. ¿Y qué significa esto? Que ya se puede tipificar este asunto de la desaparición y los crematorios y lo que pasó en Jalisco como un asunto de delitos de lesa humanidad. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa lo mismo que pasó hace un par de meses, en donde, pues nada más y nada menos que el expresidente, el López Obrador de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue aprehendido no por el gobierno de su sucesor. A ver. El López Obrador de Filipinas, Duterte. A ver, ¿qué análisis tan pendejo del creador de Reporte Índigo? Duterte mandaba asesinar a narcos, creo que hasta gays. En serio, ¿eh? Los mandaba a matar con escuadrones de la muerte. Y le critican a López Obrador que fue abrazos, no balazos, demencial, de locos, pero no es el único. Escuche, por ejemplo, a Denise Dresser, la politóloga, la académica, en otro medio de comunicación. Ya no solamente es Alarraqui, a Tíbica, en otro medio de comunicación, la misma narrativa. Échalos así. Ejercicio de memoria e identificar un patrón recurrente que involucra Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, Apatzingán, Nochixtlán, Allende y recientemente Teuchitlán. Eventos recordados por... Teuchitlán como San Fernando, pero si en Teuchitlán no se ha definido si había un asesinado, que es lamentable, obviamente, o 100 o 1000. Hablan de hornos crematorios, pero seguimos sin definir todavía si sí o si no y cuántos. Mi querido Paco, ayúdame un poco en este demencial mar de excremento, de trincheras de comunicación como las que estamos señalando. Primero, fíjate, Vicente, es que de pronto no dimensionan, y bueno, pero es el nivel de Ramón Alberto Garza, que alguna vez yo pensé de veras que era un periodista serio, lo mismo que pensé de Riva Palacio. Alguna vez pensé, cuando estaba en Reforma, Ramón Alberto Garza, que era un periodista serio, pero bueno, terminar, pues su nivel es, ¿quién? Carlos Alarraqui, es el nivel de Anabel, de Elena Chávez, y ahí tienes a todos, ya lo habíamos platicado, pero por ejemplo, Rodrigo Duterte, que fue no presidente, hombre fuerte de Filipinas, tienes tu razón, él tenía organizados, conformados escuadrones de la muerte, y bien documentados, tenía Duterte la conformación de escuadrones de la muerte, y se le achacan a esos escuadrones de la muerte más de 3,000 víctimas. Era un personaje sangriento, ¿sí? Y los entes judiciales operaban también como cuerpos paramilitares para justiciar, para asesinar, para perpetrar crímenes de lesa humanidad. Hay asesinatos, le pueden documentar, mira, sin necesidad de investigaciones de la ONU, está bien investigado el gobierno de Duterte, asesinatos extrajudiciales, de todo hubo en el gobierno de Duterte.
Ese es solo para dejarlo ahí. Desde Manila, donde sea, le puedes documentar todo a Duterte. Su crimen son todos los crímenes que cometió. Pero ese es el lado de Duterte. Ahora, quererlo comparar con López Obrador, no le puedes comprobar a López Obrador nada. Lo de San Fernando, ¿quién fue? ¿Sí? El PAN y el PRI. Son las masacres de quién? De Felipe Calderón Hinojosa. 72 masacres documentadas, todas de Felipe Calderón Hinojosa. Ayotzinapa, ¿de quién fue? Enrique Peña Nieto. Teuchitlán, lo digo abiertamente, con conocimiento de causa y porque hay todos los elementos para probarlo. Felipe Calderón, Emilio González, que fue gobernador del PAN en Jalisco, y el responsable de negociar en agosto de 2012, responsable de negociar la liberación de Nemesio Oseguera Cervantes, y después a los sucesivos gobernadores de Jalisco, que negociaron con el cártel Jalisco Nueva Generación y le permitieron operar en todo el estado, abrir ranchos de reclutamiento, y Enrique Alfaro Ramírez negoció. Hay evidencias sólidas de que construyó adentro del gobierno, adentro una estructura criminal desde donde operaba el cártel Jalisco Nueva Generación. Y todo esto lo tolera el actual gobernador Pablo Lemus Navarro. Es decir, le puedes documentar al PAN, le puedes documentar al PRI, a Movimiento Ciudadano, todos los acercamientos que tuvieron con el crimen organizado. Pero mira, no solo se lo podemos documentar nosotros, la condena de 38 años más unos meses a Genaro García Luna, pues ya nos dice en qué administraciones estábamos y podemos documentar. Pero la foto, sí. Y la foto de AMLO con la mamá del Chapo, diría Abel Hernández, perdón, nótese mi sarcasmo, ¿no? Es eso, Vicente. Entonces podemos negociar, podemos documentarle al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano. No hay, después de tantos años, una sola prueba, una evidencia contra López Obrador. Cometió errores, nosotros hemos platicado. Sí, mucho, era un ser humano, es un ser humano. Pero más de ahí, Teuchitlán, pues vas a llegar a Felipe Calderón a través de Emilio González, de Aristóteles Sandoval, que fue sucesor de Emilio González en el gobierno de Jalisco, y de Aristóteles Sandoval a Enrique Alfaro Ramírez. Y pues sí, le puedes documentar a cada uno, a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Ayotzinapa, Tlatlaya, sí, crímenes de Estado estamos hablando, ¿sí? No quiere decir que no hay crímenes ahora, sí, hay muchos, miles, podemos hablar, pero podemos también documentar que esos crímenes son atribuibles no a desapariciones de Estado, sino a desapariciones del crimen organizado. Todo es igual de peligroso, pero tiene sus niveles. Antes desaparecía el Estado. Siempre desaparecía el Estado. Hoy los grupos criminales, y hay que combatirlos, los están combatiendo. Pero ya cuando llegas con Carlos Alarraqui, cuando tú dices soy Anabel Hernández, voy con Carlos Alarraqui, cuando tú dices soy Ramón Alberto Garza, voy con Carlos Alarraqui, pues ya sabes el nivel de personas que son el nivel de comunicadores, y lo digo con respeto, conociendo, documentando y con el historial que tiene Carlos Alarraqui en este país, Vicente. Pero así son, y de Denise Dresser, mira, la hemos documentado aquí mucho. Habla mucho, es una académica, y esa es la preparación que tienen sus alumnos en el ITAM, Vicente y Jaime. Así es, mi querido Jaime, comentarios, opiniones acerca de esto. Híjole, estoy también leyendo que Andrés Manuel López Obrador aparece en la columna de Ciro Gómez Leiva, porque no cumplió con el no te preocupes, yo te lo voy a entregar a una mujer. Dice Ciro Gómez Leiva, atravesado, todavía traen a López Obrador. Es natural el escepticismo de María Isela Valdés
de 66 años, madre que busca a su hijo Roberto desde 2014. La mujer que en 2019 se arrodilló en Palacio Nacional ante el presidente López Obrador y Alfonso Durazo, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas. No, no te preocupes, yo te lo voy a entregar, le prometió López Obrador, ayudándola a ponerse de pie. Él fue muy indiferente, muy inhumano, muy injusto, me dijo ayer María Isela. Escribe en el Excelsior, Ciro Gómez Leiva. Ya no entendí. Ahora también poniendo el tema de las desapariciones, las madres buscadoras y a un López Obrador que ya no gobierna. Mi querido Jaime, te escucho. Fíjate que yo no puedo, será por mi formación como periodista. Se dice que los periodistas tenemos también algo de antropólogos, y yo siempre he trabajado bajo este principio o bajo la creencia. Yo creo que en muchos sentidos el buen periodismo, me refiero al buen periodismo, como decían el finado, este hombre, él es Phil Graham. Phil Graham, que era dueño del Washington Post. Phil Graham era un hombre muy brillante, muy inteligente, pero también sufría episodios depresivos cañones, ¿no? Y un día sí que Phil Graham se quitó la vida y le delegó la responsabilidad de seguir llevando las riendas del Washington Post a su esposa, a Katharine Graham, que lo hizo muy bien, por cierto. Pero Phil Graham, que era un gran director, era un tipo muy serio, era quizá de los últimos exponentes de lo que es el periodismo de calidad. Solía decir que el periodismo, el buen periodismo, es el primer borrador de la historia. Yo estoy convencido de eso, ¿no? El buen periodismo es el primer borrador de la historia. ¿Por qué menciono esto? Porque yo, francamente, ayer te estaba escuchando en una conversación que tuviste con el Chapucero, y en algo, fíjate que creo que tiene mucha razón el Chapucero. No siempre coincido con el Chapucero, a quien no tengo el gusto de conocer, pero ayer decía algo interesante el Chapucero. Decía que hace tiempo los youtuberos eran considerados algo así como una casi una subespecie del periodismo, ¿no? Que eran algo así como damnificados, eran como así como los perros taqueros que esperan que les caiga el pellejo del puesto de tacos, ¿no? Y mira lo que son las cosas. Ahora, los señores que antes eran los representantes del periodismo de abolengo, del periodismo profesional, como el señor Ramón Alberto Garza, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola, toda esta gente se han convertido en una trupe de perros taqueros. Y porque yo he escuchado a Ramón Alberto Garza, que va al programa de Alarraqui, y escuchas a toda esta gente, a Ciro Gómez Leiva, con estas columnas que intentan ser lacrimógenas y lo único que consiguen es ser patéticas. Y te das cuenta de cómo las cosas se han ido cambiando. Las tornas han cambiado y ahora el buen periodismo lo encuentras en YouTube con personajes yo, la verdad, y esto lo he dicho siempre, siempre, siempre. Muchos dirán, no, el Jaime y el Paco se la pasan halagándose el uno al otro, pero no, yo, la verdad, cada vez que escucho a Paco Cruz es un privilegio. Es un periodista honesto, es un periodista serio. Yo cuando platico contigo y con Paco, para mí es una delicia, porque uno siente que está hablando con periodistas serios, ¿no? Que te aportan datos, tienen memoria y te dan datos y reportes periodísticos que luego se transforman en historia, en libros, como es el caso del maestro Paco Cruz. O contigo, que tienes una carrera que ha dejado constancia, que te has caído, te has levantado. Ese es el verdadero periodismo. Entonces, cuando me escuchaba ayer al Chapucero, tiene una razón, y esto en términos periodísticos y sobre todo antropológicos, te habla del tremendo cambio de paisaje que hemos experimentado en el terreno de los medios de comunicación. Ayer citabas
una parte de la columna de Enrique Galván Ochoa en La Jornada, en la que se refería a Jesús Ramírez Cuevas como el tontín, como el Fouché de Palacio, ¿no? De una rudeza innecesaria por parte de Enrique Galván. Pero me llamó la atención que de la manera más, muy a la ligera, dijera que Jesús Ramírez Cuevas se quedaba con muchos o algunos de los sobres amarillos que no les terminaba de entregar a los youtuberos. O sea, dando por sentado que Palacio Nacional sobornaba, le daba su chayote a los youtuberos. Y a mí me consta que Jesús Ramírez Cuevas nunca distribuyó sobres amarillos, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa aquí? Fíjate, don Enrique Galván Ochoa, y todo el mundo le sigue diciendo don Enrique Galván Ochoa, es una persona mayor, muy respetable, ha sido una figura indiscutible en la historia de La Jornada. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se le escapó esa calumnia a Enrique Galván Ochoa? Básicamente, queridos amigos, porque le tienen pavor a los youtubers. Le tienen miedo. Y no es la primera vez que te lo cuento. Le hemos hablado tú y yo en corto de cómo desde La Jornada le tienen pavor y desprecio a los youtubers. Sí, porque La Jornada cree que son de pata negra, son los auténticos defensores de la izquierda. Pero así como de La Jornada, del Excelsior, del Universal, de estos encuentros entre López Dóriga y Carlos Marín, bueno, cada vez que pueden, se meten con los youtuberos. Y ahora estamos en un momento, como bien decía el Chapucero, fíjate, ¿quién me iba a decir a mí que un viernes 11 de abril del año 2025 yo le iba a dar la razón al Chapucero en un tema tan increíble como este? El fundamental cambio de paisaje, donde los youtuberos tienen hoy la credibilidad, el beneficio de la duda que les da la mayoría de muchos ciudadanos, no todos, porque todavía hay taxistas que escuchan a Loret de Mola, todavía hay gente que escuchan Hechos esta noche, como se burlaba ya hasta López Obrador. Pero para mí esto es, yo la verdad no lo imaginaba, te soy muy honesto, yo no imaginaba que un día en la mañana, a las 7 de la mañana, el maestro Paco me iba a acusar a mí de secuestrador de gallos y al mismo tiempo me iba a ofrecer un recital de historia de cómo han actuado en México medios de comunicación, políticos y todo eso, hechos verificables. Entonces, para mí es realmente sorprendente. Yo estoy sorprendido. Yo nunca me imaginé que íbamos a llegar a este estado de las cosas. Y yo, al igual que Paco, alguna vez llegué a creer que Ramón Alberto Garza era un periodista serio. Y ahora se encuentra entre este grupo de damnificados de esto que se llama, no es periodismo, no es periodismo. Así es que yo creo que estamos ante una nueva realidad y esto habla del grado del desconcierto que hay en el seno de medios tradicionales, medios corporativos, medios de comunicación, que antes eran no el cuarto poder, no, eran los que formaban parte de poder, eran parte del Círculo Rojo en México. Estamos hablando apenas de ayer, con la presidencia de Enrique Peña Nieto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 6, 7, 8 años, si acaso. En menos de 10 años, los medios tradicionales están experimentando un naufragio sin precedentes y hoy la gente se levanta temprano para sintonizar sin censura, para escuchar a otros youtuberos, para escucharlos hacer preguntas en la mañanera. Cierto que a algunos youtuberos todavía les falta mucha profesionalización, lo que tú quieras. Pero, como decía bien el Chapucero, muchos, la mayoría, la inmensa mayoría de los youtuberos, lo que dicen te lo sostienen. Lo que dicen no son comentarios pagados. No necesitamos que nadie nos deslice un sobre amarillo. Y yo, francamente, a mis casi 70 años, me considero muy afortunado de estar viviendo
este capítulo del periodismo. Nunca pensé que el periodismo o el youtuber, Paco es escritor y youtuber. Yo he sido corresponsal internacional, corresponsal de guerra, yo soy youtuber. Y tú, mi querido amigo, eres maestro de muchos youtubers. Nunca, francamente, me imaginé que iba a ocurrir esto, pero mira, así es Nunca digas, de esa agua no beberé, decía mi nana, que en paz descanse. así es, queridos amigos. Oye, Paco, antes de que llegue la presidenta, ¿por qué no nos hablas de Don Neto? Ahora resulta que sí lo quieren en Estados Unidos por el tema Kiki Camarena, por lo que podría también ser sentenciado a pena de muerte Rafael Caro Quintero, querido Paco. No te escuchamos, Paquito. Ahí está. Ya creo, ya está abierto el micrófono. Fíjense que yo pensé, por todo lo que hemos platicado, porque tiene como 18 enfermedades, tiene cáncer, tiene colon inflamado ya permanente, y a nivel también ya, pues prácticamente está viviendo ya sentenciado a muerte. Tiene 95 años, 94, siempre me corrigen, está a unos meses de 95, tiene 95 años, tiene enfermedades incurables. El hombre es literalmente hablando como una piltrafa, con 95 años, ¿para qué te sirve? Comentaba anoche con Jaime, hasta sería una vergüenza para la DEA llevárselo, ni por orgullo, ni por orgullo. Yo entiendo lo de Rafael Caro Quintero, porque está entero, porque está sólido, porque lo puedes someter a ese escarnio gringo que tanto les gusta, rodeado por agentes de la DEA, ¿no? Ese periodismo que tampoco a veces entiendo. Y uno dice, está bien. Y lo de Don Neto, digo, sí, es criminal, tanto que aquí pagó cuántos años de cárcel, más de 35 años de cárcel ha pagado aquí, y cuando tú dices 95 se lo llevan, pues va a ser una vergüenza para ellos, porque incluso es un tipo que ni va a entender nada en las audiencias, sí, y que van a necesitar tenerlo más en hospital, o con atención médica en su celda, que en las audiencias. Pero ayer, fíjate, escuché, yo sigo mucho, como tú sabes, y nosotros lo seguimos en Sin Censura, a Mike Vigil, y ayer le hicieron una entrevista, yo lo voy siguiendo donde va porque lo considero además de los pocos agentes de la DEA, y cuando digo agentes o exagentes, que son decentes. Mike Vigil es una persona que nunca esconde la información, que no te dice, te voy a decir, pero no le digas a nadie, o diciendo, públicalo. Es un hombre que da la cara. Es un tipo valiente porque sabe cómo están las cosas del narco, y eso hay que agradecerlo, que una persona te diga la verdad en cualquier grupo de personas, pero en este caso, Mike Vigil, que fue director de operaciones internacionales de la DEA, y ayer lo estaba escuchando en una entrevista que le hizo Infobae, y él dice que más allá de las dudas que han surgido en México a personajes como Jaime, como tú, como yo, sobre la intencionalidad de los netos, dice, no, sí lo quieren. Sí lo quieren, y además lo quieren porque también caería sobre él, depende de la forma que se lo lleven, la pena de muerte. Y él recordó que desde 2015, antes de 2015, hay una solicitud de captura con petición de extradición, y en 2015 México lo negó. Lo negó, y ese fue José Antonio Mid el que negó su extradición, Así que dice, puede enfrentar una pena de muerte, de ser enviado a Estados Unidos. Lo buscan en una corte federal en California, así que me sorprendió, porque yo digo, es una piltrafa. Es una piltrafa que seguramente le van a preguntar, ¿usted fue culpable de esto? Va a decir, pues no sé, ya no sabe. Me queda claro que en casi 40 años, tienen un pacto de silencio que han cumplido Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y él, sobre la muerte del Kiki Camarena. ¿Qué lo van a torturar si está prácticamente muriendo? A la primera se les van a morir. Entonces yo le decía a Jaime, es una vergüenza que lo quieran llevar a Estados Unidos, porque es una vergüenza para la DEA. Y salió el caso de Caro Quintero, y digo, pues sí, eso está muy bien, pero lo otro, hasta para la DEA, va a ser una vergüenza llevarse a un hombre que está prácticamente muerto, Vicente y Jaime. Paco, tus redes sociales, por favor, antes de que empiece la presidenta. @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Buenos días, Jaime, buenos días, Vicente, y aquí estamos pendientes. Claro que sí, Paco. Querido Jaime, sobre lo de los sobres amarillos, que Galván Ochoa dé nombres y apellidos, porque básicamente está insinuando que López Obrador chayoteaba, porque Jesús Ramírez Cuevas trabajaba para López Obrador, que López Obrador chayoteaba
a los youtuberos. Eso es hacerle el juego arriba a Palacio, a Broso, a Loret. Mi querido Jaime, a las 2 de la tarde, no apto para cínicos, y a seguir apostándole a las redes sociales, Jaimito. Así es, nos vemos a las 14 horas en No Apto para Cínicos. Vamos a hablar de todo esto, lo que está pasando, la locura, el caos que nos ha traído Trump, más de las reacciones de China. Y gracias, días, amigos. Hasta luego. Hoy vamos a platicarles de 2 temas. Siéntense.